Programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requiere la supervisión de padres, representantes o responsables. Buen día amigos de toda Venezuela que nos siguen en globaltv65.com, los amigos que nos llevan, que escuchan el programa en tuguarapo.com y Aycaracha. Tuguarapo.com y Aycaracha es un portal que permite que usted tenga el audio de algunos buenos programas en Venezuela, de los mejores programas venezolanos y también de Latinoamérica. Los tiene usted en Aycaracha y tuguarapo.com. Usted no solamente tiene la oportunidad de seguir el programa de Rojas y Arenas por allí, sino también otros programas de la televisión y de la radio venezolana. Ya lo sabe, tuguarapo.com y Aycaracha. También los compañeros de Telered TV, allá en el oriente del país, que todos los días diligentemente colocan la señal de Global para que usted tenga la oportunidad de seguir las incidencias de esta conversación que diariamente sostenemos acá en el canal el señor Arenas y el señor Rojas. También les quiero decir que usted puede seguir el programa en Periscope, que es una aplicación que dicen algunos que viene por Facebook, viene la cosa fuerte y entonces la cosa va a ser, nosotros vamos a tener los dos. Así que no se preocupe, vamos a tener por las dos vías una vez que arranque. Y por supuesto también le queremos dar las gracias a la gente que nos sigue por la transmisión que hacen algunas compañías de cable en el estado Zulia, cuestión que les agradecemos infinitamente y les decimos que en cualquier momento nosotros regresamos a la televisión convencional, pero todavía no sabemos cuándo, pero seguramente no está muy lejano el día en que lo vamos a tener con ustedes la charla acostumbrada, pero ya como mucho más amplificada. Pero por ahora nos limitamos a eso. Si usted quiere enviar sus mensajes de texto, pues ahora no tenemos cómo recibirlo. Sí tenemos cómo recibirlo. Chequilla, reapareció Panchita, la caminadora. Andaba ella perdida, Panchita, pero Panchita regresa, así se llama Panchita se llama Panchita. La pero tablet. ¿No es la qué? La caminadora. No, la sin sostén. La sin sostén. Panchita, la sin sostén. O la tipa que escribió, estaba haciendo un programa de radio que decía tengo panza, pero no estoy embarazada. Bueno, amigos, es que este hombre me hace perder el contacto. Bueno, puede enviar su mensaje de texto al número que ya está en pantalla. Y entonces, bueno, comencemos hoy una conversación que todos los venezolanos, de la que todos los venezolanos hablan. El problema de la escasez, el problema de los alimentos, que es muy grave. Esto no se consiguen los alimentos y si se consiguen a un precio exorbitante. Hace unos días atrás el presidente Maduro aumentó el salario mínimo, cosa que se le agradece al presidente Maduro, y también aumentó las pensiones, cuestión que también le agradecemos al presidente Maduro. Pero no hay dinero. Pero pudiera haber dinero en bolívares, pero resulta que el problema de Venezuela es que tiene pocos dólares para importar alimentos, porque Venezuela es prácticamente, por políticas oficiales, destruyeron casi todo el aparato productivo a nivel agrícola y también a nivel industrial. Y entonces con esas políticas Venezuela se vio obligada a fortalecer al sector privado externo. Y entonces nosotros nos decíamos, ¿cómo es posible que el presidente Maduro se moleste con los empresarios venezolanos y con los agricultores venezolanos y permita que sean agricultores y empresarios capitalistas extranjeros los que vengan a vendernos la mercancía? Entonces, bueno, lo preguntaba la gente, sí, pero ¿por qué lo hizo? Bueno, porque el socialismo del siglo XXI es una propuesta que niega la importancia del sector privado en el desarrollo de la economía de un país. Y como lo niega, convirtió a los empresarios en sus enemigos políticos e ideológicos.
Y entonces por eso ahora nosotros, cuando estamos en una situación delicada, que no tenemos dinero para importar, porque los dineros nuestros se acabaron, porque los dineros de este país provenían del petróleo, entonces, y porque el gobierno prácticamente le puso trabas a los exportadores, entonces no tenemos dólares y la situación se nos complicó mucho. Entonces, era de esperar que un presidente que se diera cuenta que la situación estaba marchando por caminos que no eran los aconsejados para darle felicidad y bienestar a los venezolanos, cambiara. Y vaya que el presidente Maduro tuvo oportunidades de cambiar. Tuvo oportunidades de cambiar cuando lo eligieron presidente. Eso era un gran momento. Y tuvo oportunidades de cambiar, obvio que en otras condiciones, cuando le dan una derrota monumental el 6 de diciembre. Pero mira que el presidente Maduro no termina cambiando. Y por ahí se comenta, en alguna prensa internacional, de crédito, que el presidente Maduro prácticamente tiene los días contados, porque dicen que Rodríguez Torres, más Diosdado, más otro, tiene un grupo que pugna por el poder. El Tarek El Aissami es otro que pugna por el poder, y Padrino López, a pesar de que ha manifestado que no quiere ser él, tiene también su grupo. Todo pasa por lo siguiente: si en unas semanas usted observa que hay un cambio a nivel de vicepresidencia de la República, tenga la seguridad que será justamente para que en el momento en que se desactive el revocatorio por cuestiones institucionales o constitucionales, el vicepresidente de la República comience a ejercer como presidente, y Maduro, según dicen algunos, pudiera estar buscando un lugar donde ir a pasar su vejez. Sí, su temprana tercera edad. Obvio que eso no es malo, eso ayuda a los países a resolver cuando las cuestiones están difíciles. Por eso yo no soy tan pesimista como algunos que dicen que esto se va a resolver a las cachetadas. No, a las cachetadas no. Bueno, algunos dicen que a los golpes, tampoco a los golpes. Bueno, los golpes digo yo, los golpes físicos, ¿no? Arena, que sí, a mandarriazo limpio. Los colombianos dicen, te voy a dar no sé qué cosa, pero es muy gracioso, como dicen los colombianos. Te voy a llenar de puños, una cosa así. Cuando algún colombiano que esté, Daza, que está viendo el programa, que me envíe te voy a dar la palabra no es la que nosotros usamos. Es otra, ¿No es esa? Es otra. ¿Ah? Te voy a dar una muñequera. Ah, sí. Te voy a dar una muñequera. Bueno, che, la verdad es que a lo mejor, ojalá, por la vía que tú analizas, es una posibilidad, de verdad, un escenario que pudiera realizarse. La prensa en estos días habló de la renuncia voluntaria del presidente. Es decir, cualquier escenario es factible en una situación de crisis como la que tenemos actualmente, que es una crisis de gran envergadura. Y porque a nosotros se nos ha gobernado en estos 17 años de manera poco usual, en un país racional, en un país donde impere la razón. Parece ser que lo que predominó un poco fue la sin razón. Fíjate, anteayer decía Ramos Harú que había vaciado a la Asamblea Nacional de fetiches y de símbolos que ligaban la actividad de la Asamblea pasada a la brujería y a la santería. Ayer se presentó en España el libro Los Brujos de Chávez. En España, ayer. En España. Y hay un artículo que recoge la señora Rocío Galván, del Mundo, sobre el libro. Y tiene unas notas que son increíbles, que están en el libro y que supuestamente no. El periodista David Placer hizo un libro suficientemente documentado, suficientemente bien argumentado en función de las evidencias que logró recabar. Y dice unas cosas que a estas alturas suenan increíbles, de cómo este país ha sido gobernado primero a punta de retórica, de consignas, pero finalmente hay una atmósfera muy pesada en el gobierno que estaba apuntalado por las creencias santeras y brujeras de todo el tren de gobierno. Y la predisposición del presidente Hugo Chávez por estas creencias. Y yo tengo una cosa, tengo de primera mano un amigo muy cercano a Arias Cárdenas, que me encontré con él en el supermercado, y la primera persona que yo le escuché
de la aproximación del presidente Hugo Chávez a este tipo de creencias fue de ese amigo que se lo había comentado el comandante Arias de un evento que ocurrió en Yare, donde el presidente Chávez invocaba. Eso yo creo que no lo tiene Alberto Garrido en sus No sé, este amigo me lo comentaba en un supermercado ahí, me dijo, cuando Arias estaba lanzándose como candidato. de candidato. Lo que pasa es que ¿Tú votaste por Arias en esa época, verdad? no, yo no voté por Arias en esa época. No me digas, chico. No voté por Arias en esa época. Pero Arias fue candidato. Sí, claro, fue candidato, pero yo no voté por Arias. Oye, yo sí voté por Arias. ¿Sí? Yo recuerdo que yo voté por Arias. Yo no voté Pero por voté por Arias para candidato presidencial. Porque cuando Arias fue candidato a la gobernación, ya no estaba Lolita. Y creo que el candidato fue Omar Barbosa, creo. Sí. Yo no voté por Arias por ese prejuicio que yo tengo con... Y le ganó Barbosa, además. Esa elección le ganó Barbosa. Ganó Barbosa, Omar, sí. Y yo te digo una cosa, y yo que nunca he sido adeco, voté por Barbosa. Pero ahora sí eres adeco, ¿no? No, menos. Tampoco soy adeco, pero voté por Barbosa por prejuicio que tengo con respecto a los llamados verdes, a los objetivos. Pero me llama la atención esto, fíjate. Mira lo que había. Dijiste que tenías cierta cosa con los verdes. Pero no con los billetes, sino con los vestidos de verde. Las cartas, dice el libro, corría el año 1987, ya en los tiempos en que un ambicioso capitán Chávez urdía el golpe de Estado que tomó cuerpo en el 92. Pero no todos fueron malos augurios. La medium, cabecera del líder bolivariano, que es Catalina Hartmann, la hermana de Merma, que era la novia de Chávez en ese entonces, también profetizó su ascenso a lo más alto. Tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. La señal la cargas encima, ¿no? Claro, antes le había dicho lo siguiente: ante los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir. ¿Les dijo? Sí. No, sí. que vaya, no veo a esa mujer. Sí, señor. Le dijo la bruja Cristina al joven Hugo Chávez, mientras señalaba una carta de espada. Y Chávez debe haberse reído, pero se asustaría también. Probablemente se asustó porque creía en eso. Dice, las cartas marcaron así su inexorable destino y con ellas llegó una obsesión que lo arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo. Un largo currículo de contactos con el más allá que abarca los amuletos, la ouija, las apariciones de su bisabuelo Maizanta, la silla de Bolívar, las charlas con el espíritu libertador Simón Bolívar, la masonería, las visiones de las ánimas de la sabana. ¿La masonería? Sí. O sea que Chávez pudo ser masón. Intentó. Y la santería cubana. ¿Le dieron bola negra? Sí, le dieron bola negra. Chávez utilizó la brujería, dice Placer, para... Pero la masonería no tiene nada que ver con la brujería. No, pero también, obviamente, era un menú de opciones que tenía. Y finalmente, mira, independientemente de eso, cada quien anda con sus creencias para arriba y para abajo, porque cada quien las construye por su experiencia personal o por lo que sea. Pero un país no puede gobernarse así. Un país no puede gobernarse si yo no leo primero el horóscopo de Adriana Asi. Tengo que gobernarlo a partir de principios racionales bien fundados. Porque si no, vamos a tener lo que tenemos hoy en día, un país descalabrado, un país deshilachado, un país totalmente descompuesto. Entonces había que gobernar el país con criterios de gobernabilidad. Yo creo que Eric Chávez lo hizo y Maduro, por supuesto, mucho menos, porque Maduro no tenía ni la competencia ni la capacidad obvia que el presidente Chávez Ahora, tenía. a mí siempre me llamó la atención, si se puede hacer una digresión en ese aspecto, a mí siempre me preocupó mucho que, por ejemplo, el presidente Chávez, bueno, también tengo que reconocer que yo creo que el presidente Chávez, cuando decidió que Maduro fuese sucesor, ya el presidente Chávez, por lo que hemos sabido de su enfermedad, ya no estaba, digamos, en pleno uso de sus facultades mentales. No estaba, se notaba ya por lo que hemos leído después, no ese día, y es más, yo llegué a creer que Chávez había colocado a Maduro, había escogido a Maduro porque Maduro era el mejor de todos. Es decir, por ejemplo, Jesús no se atrevió a escoger a nadie en particular, pero Jesús le habló con Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, porque antes del amanecer lo otras veces más. Pero Pedro edificó la iglesia sobre la base de lo que decía Jesús, pero colocándole sus propias argumentaciones. Yo pensaba que Maduro iba a ser una suerte de Pedro, pero miren ustedes, Maduro no niega a Chávez, ¿de acuerdo? Pero no lo niega, pero tampoco se aparta de lo fundamental de lo que pensaba Chávez.
Y tal como usted está diciendo, Chávez gobernaba, algunos han manejado la teoría del caos, del ensayo y el error, pero Chávez, según lo que dice el libro, que a mí no me consta, no lo he leído, ni conozco al autor tampoco, que sería bueno que le dijéramos a la audiencia quién es el autor, de dónde viene, cuál es su currículum para escribir un libro con eso y cuáles son sus fuentes. Entonces, pero miren que si alguien gobernaba así, imagínense ustedes lo que eso significa para un país de negritos retrecheros como éramos nosotros en el pasado. Porque es verdad, nosotros bastante retrecheros que éramos antes, porque como teníamos petróleo, nosotros, bueno, antes de Chávez, y con Chávez fue que nos pusimos más retrecheros, porque hasta creamos la UNASUR y no sé qué cosa, y el aeropuerto del sur, y el gasoducto del sur, y la Cristina Kirchner del sur, y todo del sur, y por supuesto también creamos Petrocaribe del sur, perdón, no, ese Petrocaribe no era del sur, y nos aliamos con los cubanos de Centroamérica. ¿De acuerdo? Entonces, pero entonces resulta que Chávez gobernaba así, chico. Bueno, pero Arenas, pero tú crees que nosotros a quienes se nos dijo para educarnos, para ganarnos para la lucha, que la religión era el opio del pueblo, bueno, ¿cómo nos pueden llegar a decir ahora que el hombre que reivindicó a Fidel Castro, el creador del socialismo del siglo XXI, el heredero de Castro, en vez de tener la religión como opio del pueblo, tenía la santería como opio del pueblo? Porque Fidel, en Cuba hay santería a montón, claro, pero Fidel no es santero, ni Raúl tampoco, pero Placer dice, ni Díaz-Canel tampoco. Sí, pero Placer dice, en su libro, que sabiendo cuál era la debilidad del presidente Chávez por la santería, Fidel llenó la administración pública de babalaos y de santeros. Y de verdad, uno observa desde lejos, estas cosas a mí no me gusta meter porque de que vuela muela. Ciertamente la administración pública venezolana está llena de prácticas santeras. En cualquier oficina de la administración pública tú te encuentras situaciones como esa, a partir de la llegada del chavismo al poder. Es decir, que a partir de la llegada del chavismo al poder se incrementó, se proliferaron este tipo de prácticas. No en el país, que de hecho este es un país bastante religiosamente sincrético, en la administración pública, es decir, donde debe gobernarse un país a través de la racionalidad instrumental además, se ven y son dominantes prácticas de este tipo. Cualquiera, es decir, tú los ves, mucha gente en la administración pública vestida de riguroso blanco, con sus prendas que tienen que ver con la santería cubana, y se ve, es muy común. Ahora, cada quien, como dije al principio, cada quien carga con sus creencias para arriba y para abajo. El problema es cuando a través de esto se trata de gobernar un país y ya vemos los resultados. Yo creo que el libro de Placer habrá que tener. Decían que el que fue ministro, que fue presidente del Banco Central en tiempos de Chávez, Diego Luis Castellanos, y que también le metía la santería. Probablemente. Y a mí me cuentan que un presidente del Banco Central interino, él y que para convertirse en revolucionario y hacer que los demás fueran revolucionarios, parece que los viernes él adoptaron como uniforme del Banco Central una guayabera blanca. ¿Sí? Sí, me lo contaron algunos. No he visto a un funcionario que yo creo que todavía estaba en el banco cuando él era presidente, pero yo no estoy seguro si él era un tipo santero, pero pudo haberse convertido, porque hay mucha gente que practica la santería y se le respeta. Lo que pasa es que la santería, como la religión, es un acto muy individual, claro, muy particular, muy íntimo. Además, claro, cada quien tiene derecho a tener su religión o lo que quiera, pero es una decisión muy particular. No puede, no sé, es decir, no puede su creencia tratar de, a partir de ella, impartírsela al resto. Es decir, la religión y todas sus cosas tienen que ver con uno muy particular, muy íntimo. Y que Chávez, por ejemplo, a mí me cuentan que en algunas partes los presidentes tiran los caracoles. ¿Sí? Caracoles de la mar que por el pueblo andan nadando, digo yo. Entonces, bueno, digo yo que ese libro, primero, vamos a tratarlo. No tenemos en el reportaje, no tenemos quién es el hombre, quién es el no tenemos la no tenemos quién es el escritor biográfica
Vamos a tratar de tener la ficha del escritor, dónde nació, cómo se hizo, cómo hizo el libro, porque este es un libro, miren, que de repente se permite entender lo que pasa en Venezuela. Es posible. Mira qué Barreratisca, ni qué Sergio Dávar, ni qué tal, ni qué cual. Además que está ahí Peñalver. Exacto. Ni qué Marianela Salazar. Marianela Fernández. Pero es que uno se equivoca de Marianela. A mí me pasa lo mismo con... ¿Y qué Rafael Poleo? ¿Y qué Pablo Medina? Pablo Medina, chico, ha quedado reducido a ser, lo vamos a nombrar jefe civil de la Pastora. O del Valle. Porque lo que se le pasa ahora es, después de ser un hombre que encabezó movimientos, que incluso estuvo en Rusia y en China con el chavismo y llegó al Banco Central a darle líneas a los chavistas del Banco Central, Pablo Medina. Claro, yo recuerdo. Sí, Pablo tronante. Entonces, ahora Pablo se la pasa pidiendo a las partidas. Los chicos, pongan la policía en Barquisimeto para que pida la cédula de identidad y esa cosa y siempre va mejor. Oye, pero lo curioso es que, independientemente, pues, una cédula en Venezuela, como que es tan fácil que parece ser que hay pasaportes diplomáticos volando por todo el mundo que son venezolanos. Porque parece ser que es muy fácil obtener un documento de eso. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede formar. Así que si lo tiene el presidente puede tenerlo y puede ser original, puede ser lo que sea. Eso no importa. Lo que sí es cierto es que la señora Lucena ha dicho que no se le pidió la cédula ni la partida de nacimiento del presidente Maduro porque eso no era necesario. Pero uno si va a comprar un paquete de pañales tiene que llevar la fecha de nacimiento del niño, que dónde nació, para que le den un paquete de pañales. Pero con cuidado, no. O sea, para ser presidente no, pero para comprar un paquete de pañales sí. Yo no voy a sacarle las castañas del fuego a Tibisay, porque bastante tiene con lo que le dijo Capriles, que incluso la convirtió en motivo de una canción colombiana. Sí, señor. ¿Cuál? Que le canta Pastor López, que por cierto va a estar aquí en Maracaibo próximamente, Pastor, el 16. Sí, ¿cuál es esa canción? Eres mentirosa. Emanuel, consíguemela porque es que yo no me recuerdo bien, porque yo últimamente no me da yo bien con Pastor López, porque como tanto lo ponen que ya uno se cansa de Pastor López. Incluso un amigo mío que tiene una columna semanal en los portales, porque tiene como 3 portales, 5, escribe que la emisora donde viene Pastor López al aniversario, parece que la compró porque cada 3 minutos hay un corte para oír y ahora las palabras alentadoras de Pastor López. No me digas. Y entonces pasan 10 minutos y bueno, Pastor López cantándole el éxito de Nelson Enrique. Pastor López. ¿Pero será que la emisora la compró Pastor López? No, es que yo creo que la emisora la compró Pastor. Entonces, vamos al corte y después la pones, Emanuel, ¿oíste? Mira, Aquí seguimos, amigos. Antes de cualquier cosa, quiero decirles que, porque me escriben tratando de generar en mí desconcierto y cierto dolor. Pues no, de ninguna manera. Solo que quiero liquidar esto de una vez para que no me sigan escribiendo sobre los resultados de ayer en el fútbol. Porque primero aquí que el que es fanático de fútbol es Arena. Fanático de Barcelona, fanático de Messi y bueno, yo también soy de Barcelona, pero yo más comedido en ese sentido, más próximo a la gente de Fox que a la de ESPN. Pero el Madrid no le ganó ayer a ese partido, a ese equipo llamado Wolfsburgo, como quieren hacer ver. 3 goles de Ronaldo, sí, 3 goles de Ronaldo, incluido el último que fue con de tiro libre a una falta que nunca existió. La pude ver, esa sí lo pude ver con cuidado. Ahora, esos 4 equipos que pueden quedar en la Champions, el Atlético de Madrid, el Madrid, el Bayern de Múnich y el Manchester City, cualquiera puede ser. Con lo que vi del Madrid ayer y el juego Manchester City con el PSG, no le da al Madrid ninguna garantía. El Wolfsburgo, por equipo, chico, no es el equipo. No es un equipo similar ni al Manchester, ni siquiera al Bayern. Y le estoy poniendo lo siguiente. Le estoy poniendo por delante que el Atlético le gana al Barcelona hoy y el Madrid le ha costado mucho ganarle al Atlético en lo que viene. Exacto. Eso es lo único que iba a decir hoy de estas cosas, porque tampoco vamos a hablar de béisbol, porque no sé qué pasó anoche con los Yankees. Le ganaron a Toronto, perdieron con Toronto.
No sé, parece que se ha puesto de moda el chocolate. Se ha puesto de moda el chocolate, así es. Bueno, amigos, seguimos nosotros en nuestro programa de hoy que comenzó por el camino del cuestionamiento y a la política oficial y terminó el primer segmento conversando acerca de la brujería. La brujería. Ahora, yo de verdad que a mí eso me da miedo. A mí también me da miedo. Me da miedo y solo porque se trata de un libro escrito por un periodista hispano-venezolano, que parece ser que es un hombre que hizo una rigurosa investigación, y Arena está tomando ahí datos, por ejemplo, de las fotografías y de las conversaciones, y de una conversación muy particular que tuvo Arenas con un dirigente hoy del partido de gobierno en el Zulia, que le señalaba este asunto. De no ser por eso, pues nosotros, bueno, tendríamos que analizar las cosas a otro nivel. Pero es un libro, léalo, y compra el libro. Compra el libro y compra el libro del Gran Saqueo y compra el libro el de Bocaranda y compra el libro de la señora Peñalver. Y si usted no tiene mucho dinero para eso, bueno, ya viene una oportunidad de comprarlo a crédito. Por cierto que yo tengo que empezar a recoger mis libros porque pudieran algunos estar haciendo negocio con mis libros, ¿no? Vendiendo copias. Y yo afortunadamente, Arena... ¿A quién le prestaste un libro? Mis libros... No te lo entregó, no te lo devolvió. Mis libros... Yo estoy mirando para allá. No, yo los libros los marco, o sea que si van a vender fotocopias del libro, mira, compren esos libros y compren este también, y hay otros trabajos interesantísimos. Pero te iba a enseñar un artículo para ver si lo encuentro de Tablante, precisamente. De Tablante, el del Gran Saqueo. El del Gran Saqueo, que escribe un trabajo, que está aquí, Los papeles de Panamá y las empresas del maletín, donde Tablante es de los pocos que dice que hay una cantidad de venezolanos metidos en ese paquete increíble. Gente ligada al oficialismo, los boliburgueses ligados al oficialismo, pero también hay empresarios, también más o menos opositores, que han hecho negocios con el gobierno. Y que salga todo el mundo. Y es necesario que salga todo el mundo. Aquí está, los papeles de Panamá y las empresas de maletín. Vamos a leer parte, porque nombra a alguna gente Tablante. Yo creo que es el único que lo ha hecho, porque hasta ahora solamente... Pero vamos citando de rigor a Tablante, ¿quiénes son? Cuando se abra. Cuando se abra, correcto. Cuando se abra. Porque hasta ahora nada más se habían nombrado a dos, ¿verdad? Que es el señor... A la enfermera y al esposo de la enfermera. Y al esposo de la enfermera. A Cruz Wefer, Roja, y también aparece Barro, que por cierto, las pistolas del Libertador, no hemos hablado de las pistolas pero hablaremos más adelante. Las pistolas de Libertador que se van a subastar. Que las están subastando. Ajá. Y fueron capaces de pagar un dineral por el machete del Nero Primero. ¿Cómo? Sí, señor. Francisco, Venezuela tiene en su poder el machete del Nero Primero. Acuérdate que el Nero Primero no sabía disparar. Y me enteré de... Pero debe estar oxidado. Bueno, pero está bien, Arena, pero ese es el Nero Primero. Pero Bolívar, según estudios ya comprobado, Bolívar casi nunca disparó o no disparó nunca. Eso fue un regalo que le hizo un general francés, creo que un general francés. Le hicieron la prueba de la parafina. No, Bolívar parece que siempre usó su espada, ¿no? Parece que Bolívar nunca disparó, nunca usó armas de fuego. ¿No? Parece. Bueno, eso lo comenzaremos más adelante. Ahorita estamos buscando a los señores que aparecen en la lista de los papeles de Panamá. Que salgan los que tengan que salir. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, no todos los que ahí están son delincuentes. Porque resulta que es verdad, en muchos mire, hasta los que pagan sus impuestos regularmente en el país, intentan hacer una que otra trampilla, ponen descargas que no tienen, gastos que no tienen, para no pagar impuestos, y el recaudador de impuestos es prácticamente un enemigo público. Entonces hay algunas personas que ganan mucho dinero y les parece que es injusto que ellos ganen dinero con actividades en el exterior y entonces se las vayan a pechar en Venezuela. No tiene nada de extraño que muchos exportadores venezolanos hicieran exportaciones, crearon una offshore, ¿de acuerdo? Y el dinero producto de esas exportaciones, ¿de acuerdo? Una parte la traían a Venezuela para poder justificar y otra parte la dejaban afuera, porque después que la metían en el país prácticamente era imposible sacarla de acá. Entonces, pero no estoy haciendo juicios de valor ni estoy culpando a nadie, estoy diciendo que eso es posible. Ahora, también hay allí delincuentes que robaron dinero a sus países y se hicieron ricos de la noche a la mañana. Eso es muy fácil de detectar porque están las declaraciones de impuestos sobre la renta.
Y el que no haya declarado en el impuesto sobre la renta sus beneficios producto de inversiones offshore, pues tendrá entonces que explicar de dónde la sacó. Y allí pueden estar políticos de ahora, políticos de ayer y también empresarios de hoy y de ayer. Porque no creamos nosotros que los empresarios como grupo son necesariamente opositores. Hay empresarios que se generaron a partir del chavismo. Claro, hay uno de ellos ministro. Claro. Ahorita. Aquí está, mira. Aquí está. Dice, hasta ahora el trabajo por un grupo de periodistas de más de 100 medios de todo el mundo, incluyendo Venezuela, ha destapado una docena de casos de corrupción relacionados con altos funcionarios y contratistas del gobierno, como Adrián Velázquez, alias Guarapiche, ex seguridad de Chávez, y de su esposa Claudia Díaz Guillén, la enfermera presidencial que llegó a tesorera nacional. Pedro Torres Eliberto, que muy era amigo de José Vicente. Muy amigo, sí. Gonzalo Tirados Yepes, los hermanos Castillo Bozo, protagonistas de la macroestafa bancaria del 2009, el banquero peruano Francisco Pardo y sus cómplices en el régimen cubano en el fraude contra el sistema de identificación venezolano, el importador de equipos militares y alimentos Desiré Obadía Mediones y sus negocios con el general Alcides Rondón y funcionarios de casa, las cuentas del general Víctor Cruz Hueffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, Deudomario Carrullo, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA y director de Citgo, y del ex auditor de PDVSA, Jesús Villanueva Rojas. Para comenzar, dice él. Entonces, él nombra esta cantidad de gente y dice que hay 50 nombres más por revelar, entre exfuncionarios, políticos, banqueros y empresarios enriquecidos grotescamente bajo el régimen chavista. Bueno, fíjate tú que como cosa curiosa, en estos días yo le decía a alguien en una reunión que hubo en Maracaibo con un profesor universitario y columnista, él decía que los políticos se la jugaban todos los días y que los políticos tenían una rara cualidad o una cualidad que podían conseguir votos y que el mejor cirujano cardiovascular lo lanzaban de candidato y no hacía nada porque no sabía cómo capturar el voto, que el político es eso, pues. Y yo también creo que la política es un oficio, digamos, meritorio en la medida en que la persona lo haga por vocación y no en función de sus intereses, cosa que en estos tiempos no se ve mucho, pero bueno. Pero yo le decía allí en esa reunión que el asunto está en que quienes se juegan la vida todos los días y quienes sufren todos los días los embates de los gobiernos y también de los no gobiernos son los periodistas. Los periodistas que salen, que en algún momento tuvieron que salir a trabajar con máscaras antigas, con chalecos antibalas, que además sufren permanentemente el desprecio de algunos funcionarios públicos que los maltratan, que no los dejan cubrir su fuente. Y, ¿por qué no decirlo? En algunos casos también se dan situaciones donde el dueño del medio los maltrata porque los controla, porque les dan empleo. Bueno, hay una periodista venezolana a quien contrataron para estudiar un caso, el caso de Gonzalo Tirado, que aparece en los papeles de Panamá. A ella la contratan porque ella tenía un trabajo adelantado sobre eso. Y ella trabajaba en un medio, en Últimas Noticias. La sacaron, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con la señorita Figueroa? La botan después de 6 años de trabajo, argumentando que ella no puede trabajar en 2 sitios a la vez, a menos que haya dedicación exclusiva, como por ejemplo en la universidad, donde un profesor, si hay dedicación exclusiva, no puede trabajar en ningún otro medio, o ni nada puede trabajar. Pero un periodista puede trabajar porque tiene 8 horas de trabajo y puede trabajar en otras cosas. Claro. Puede hacer de camarógrafo, puede manejar el Periscope, puede hacer cualquier cosa. Pero el argumento fue ese. Entonces, por supuesto, ¿quiénes la despiden? La despiden los señores que compraron la cadena Capriles y que ahora la tienen, que la van a poner en función de una determinada candidatura presidencial que por allí se cuenta. Igual pasa en otro diario como El Universal, donde hace días también empezó una racia porque hay periodistas que son incómodos. Entonces digo yo, el asunto está en que ese es un oficio noble, que la gente lo hace y se juega todo, se lo juega todo, porque se juega la opción de quedarse sin empleo en un momento de crisis. Muchos periodistas venezolanos han tenido que ir al exterior a tratar de conseguir algo de cómo vivir. Bueno, entonces yo digo, oye, habrá un momento, y seguramente a lo mejor no lo habrá, que habrá que reivindicar el oficio de periodista, y lo digo yo con la tranquilidad que me da el no ser periodista.
Sí, señor. Y yo lo suscribo lo que está diciendo, es verdad. Lo que hicieron con esa muchacha de Últimas Noticias está hoy reseñado. Claro, claro. De verdad, pero es un problema a convertir la persecución política y hasta la venganza política como parte de la práctica política, ¿no? Y uno lo ve en todas las instancias del poder. Por eso yo quisiera en última instancia que, por ejemplo, el Tribunal Supremo sea constitucional, que el Tribunal Supremo de Justicia sea constitucional, para ver si las cosas mejoran. Estoy seguro que si el Tribunal Supremo de Justicia se hace constitucionalista, ahí vamos a mejorar bastante. Estoy seguro que sí. Oye, tú sabes que durante bastante tiempo el gobierno ha ofrecido sus datos sobre el manejo de la pobreza y de todo lo demás, se lo ha ofrecido a los organismos internacionales que miden ese tipo de cosas. Hasta ahora incluso nosotros nos han dado premios de la FAO. La FAO casi siempre nos da a nosotros premios. Y la CEPAL muchas veces también nos ofreció unos datos sobre los logros económicos venezolanos que a la larga uno no los ve por ninguna parte. Bueno, aquí hay un trabajo que dice que el chavismo ha dejado 23 millones de venezolanos en situación de pobreza. Y cómo la pobreza se ha incrementado hasta el punto de que hay esta cantidad enorme de pobres en Venezuela, ¿no? Inclusive... O sea, en Venezuela hay 23 millones de pobres. 23 millones de pobres y 14 millones de pobreza extrema, Es decir, oye, pero eso no puede... Entonces, yo te voy a decir lo siguiente. Yo estoy allí. Estamos entre los 23 millones. ¿Quiénes son los que en esta... Te leo la nota porque creo, fíjate, aquí está. Que hay una crisis económica, la saben aquí y en el rincón más apartado del planeta. De hecho, el desempeño del PIB de Haití y Cuba en el 2015 fue mejor que el de Venezuela, que terminó en una severa contracción. Para el 2016 la contracción del PIB venezolano se estima en al menos 6%, según cálculos de agencias internacionales. Dice el comunicado que la pobreza llegó en el 2015 al récord histórico de 76%, lo que vale a decir que más de tres cuartos de la población venezolana se encontraba ya el año pasado en situación de pobreza. Esto significa que, tomando como base la población proyectada por el INE para el 2016 de 31.028.637 habitantes, la población en situación de pobreza para el 2015 era de más de 23 millones de habitantes. La población en situación de pobreza extrema representó 53% en el 2015, lo que significa que, aplicando el mismo cálculo, que más de 16 millones de venezolanos no tenían cómo cubrir sus necesidades de alimentación. Y hay venezolanos que de verdad hoy comen una sola vez al día. Y hay venezolanos que inclusive se acuestan sin comer. Antes, hay una campaña que tú la has comentado varias veces como campaña publicitaria redaccional. Se decía que la gente comía perrarina. Es que hoy ni siquiera la perrarina se consigue. Y se consigue, está sumamente cara. Hasta el punto que hay un señor que me escribe ayer, dice, tuve que regalar mi perro a una granja porque no conseguía cómo alimentarlo. No, y alguien me dijo que estaba preocupado porque las gallinas se estaban comiendo la perrarina de los gatos. Ah, sí, claro. Sí, señor. ¿Y las gallinas cómo hacen ahora? ¡Miau! Y las gallinas, miren, si usted come mucha gallina, tenga cuidado porque me cuentan que las gallinas, en un descuido de los gatos, se están comiendo la perrarina de los perros. Y los perros, en un descuido pueden quitarle a usted la mano. Sí. Pero no se preocupe, no ha pasado nada. Yo quisiera que la FAO volviera a Venezuela y nos hiciera una pequeña radiografía. Porque fíjese, allí tenemos que el Fondo Monetario Internacional dice Venezuela con inflación de 500%. Y yo me pregunto, ¿y si con una inflación como la que tenemos ahorita, que según el gobierno es de 180, estamos en una situación muy delicada, ¿cómo será con esa de 500%? Pero además dicen también que el desabastecimiento alcanza el 83%. Bueno, vamos a hacer un corte aquí porque no vamos a seguir hablando bien del gobierno por hoy, porque tenemos aquí al profesor Guido Urdaneta. Sí, porque nosotros todas las mañanas aprovechamos para hablar bien del gobierno, porque el gobierno lo hace todo bien. Yo que soy defensor del gobierno me siento abrumado de tantas cosas buenas. Pero tenemos al profesor Urdaneta con nosotros, el doctor Guido Urdaneta, que viene a conversar con nosotros sobre un tema muy importante. Tema que por supuesto dejo a él para que lo explique, porque ya hemos avanzado bastante en el programa y no queremos divertir esfuerzos, pues. Así que, doctor Urdaneta, tiene usted la palabra y usted sabe cómo es este programa. Prepárese, profesor, porque le vamos a preguntar si usted almorzó ayer o no.
Seguramente que no. Muy bien, bueno, en realidad no vamos a hablar de algo muy diferente a lo que ustedes están tratando, porque justamente lo que se trata es de promover que la gente asista a un foro que se ha organizado aquí en Maracaibo, que se va a celebrar mañana jueves 14 a las 4 de la tarde en la sede del Colegio de Abogados, un foro abierto, gratuito para toda la colectividad y que va a tratar sobre las soluciones que la Constitución prevé para la salida a la crisis política actual. Entonces, con ocasión de eso, vamos a recibir la visita de dos distinguidos profesores de Caracas, de la Universidad Central y de la Universidad Católica Andrés Bello, que son el profesor Román Duque Corredor y el profesor José Vicente Aro, especialistas en materia constitucional, y que van a abordar todos los tópicos referentes a las diferentes vías previstas en la Constitución, como son la posibilidad del revocatorio del presidente de la República, la posibilidad de una enmienda constitucional y la posibilidad también de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para analizar cuáles son las ventajas, las debilidades de cada una de esas figuras y cuál sería la que se adapta mejor al político, a la situación política que actualmente estamos atravesando. ¿Y cómo se hace para abordar eso si el Tribunal Supremo de Justicia ya tiene la sentencia escrita de que cualquiera que sea de esa vez es inconstitucional? Sí, en realidad ninguna de las salidas constitucionales son fáciles, porque tenemos en este momento constituido, como tú lo dices, un Tribunal Supremo express, un Tribunal Supremo que ha cambiado prácticamente las funciones de la Sala Constitucional y la ha convertido en una sala situacional de Miraflores, hecha a la medida de la solución de los problemas en favor del régimen. Entonces es difícil sobreponerse a esa situación, pero lo peor es no intentarlo. Entonces quizás combinar esas cosas, saber cuál de las posibilidades constitucionales es la más idónea y con qué otras cuestiones se puede complementar para tratar de que sean exitosas. Mucha gente nos pregunta casi a diario, no los puedo leer porque como nosotros no somos abogados, ni estamos inscritos, si no somos abogados no podemos estar inscritos en el Colegio de Abogados, pero nos preguntan a diario, y aquí hay varias preguntas. Bueno, los médicos tienen su colegio y cuando un médico ejerce con mala práctica, el colegio puede intervenir ese médico e incluso lo puede hasta sancionar, ¿es así? Sí, bueno, las corporaciones profesionales... Y en este caso el Colegio de Abogados no tiene nada que decir a propósito de la mala práctica de algunos abogados que están en la sala constitucional. Bueno, sí, pero acuérdate que los colegios son regionales. Tenemos algunos que están inscritos en el Colegio de Abogados del Estado Zulia incorporados a la sala. Hay algunos maracuchos que integran el Tribunal Supremo de Justicia y particularmente en la sala constitucional está la doctora Carmen Zuleta, que es de acá. Recientemente salió el doctor Carrasquero, que es de acá. Está el doctor Arcadio Delgado, que también es de acá. Y recientemente acaba de ingresar Calixto Ortega, que también es de acá de Maracaibo. Entonces, el colegio de oficio no se puede abocar a eso. Tendría que haber una denuncia de parte para que, si ha cometido alguna infracción, el tribunal disciplinario del colegio la pueda de alguna manera sancionar. Pero ya es cuestión pues que está muy al borde de cualquier situación porque se trata de sentencias que ellos están produciendo y que pueden ser muy buenas para uno y muy malas para otros seguramente. Exactamente, así que bueno, ya le he respondido aquí a 3 personas que me están precisamente preguntando exactamente eso. Sí, pero yo creo que una sanción institucional de un colegio no pesa. No contribuye en nada a la solución de la crisis. Bueno, porque entre otras cosas, ya se fue la electricidad, ¿no? Se fue la electricidad. Gracias. Ya, pero, con respecto a ayer, hemos avanzado mucho, porque ayer se fue la electricidad a las 7:30 y hoy se ha ido a las 7:25. A las 7:27 tengo yo. Bueno, está bien, está muy bien. Gracias, Corpolet, por estar haciendo las cosas como lo habíamos solicitado, lo habíamos sugerido. Pero mañana traten cuando lleguemos a las 7 hablamos. Cuando el corte sea a las 7 de la mañana, hablamos para que ustedes no vayan a sentirse mal, ¿no? Porque nosotros no queremos que el Corpolet se sienta mal, porque eso es una institución como pocas en Venezuela. Digo, en Venezuela no, como pocas en el mundo. Pero quería referirme, doctor, a lo de los abogados. Es que un abogado
Un abogado tiene conocimientos para interpretar la ley, ¿verdad? Sí, claro. Fundamentalmente. Ahora, puede haber tantas interpretaciones como conocimientos que se dispongan. Por supuesto, hay jurisprudencia, hay la opción de consultar a otros abogados, en fin. Pero cuando un abogado cambia la ciencia jurídica por el condicionamiento político, no es que deja de ser abogado, no es que deja de aplicar la ley, porque aplica una ley a su manera de ver, pero no pierde algo así como el componente ético de lo que se le enseñó en la universidad y de lo que él, en lo que hace cuando él jura ejercer su profesión dignamente. Sí, precisamente habría que recordar que el mundo del derecho se subsume dentro de lo que son las ciencias sociales, ciencias que no son exactas, y dentro de eso nosotros tenemos el mundo de la interpretación jurídica, donde precisamente tratándose del dinamismo social a lo que se le aplican las normas de derecho, se hable pues una gama muy amplia de interpretación jurídica, y tratándose de puntos como los que están en boga, que más que jurídicos son de contenido político, ahí con más razón pues se puede desviar y adaptar a la situación un determinado criterio para resolver una determinada situación en favor o en contra de alguien. Fíjese, doctor, que una cosita, que la gente, en los países, la gente clama, toda la sociedad clama por un poder judicial independiente. Y hay mecanismos, no quiere decir que dentro de esos mecanismos no se cuele alguien que no está a la altura de las circunstancias. Pero aquí en Venezuela se hablaba de las tribus. La tribu, yo me acuerdo que viene a llamar la tribu de David. La tribu de David. La tribu de David había. Las tribus prácticamente desaparecieron en Venezuela, pero lo que nos dejaron, Pero los caciques. una cosa peor todavía, porque está bien, yo no voy a poner en tela de juicio las decisiones del Tribunal Supremo porque no estoy aquí para eso. Pero ya la gente dice que las decisiones del Tribunal Supremo, que no tenían ni siquiera que hacer nada, sino ni siquiera enviarla, porque ya se sabía, cuando empezaran a discutirla, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, ya el tribunal decía, esa es inconstitucional. Entonces, eso no es verdad, pero eso es malo, porque la forma también vale, ¿no? Es decir, que la gente piensa que el Tribunal Supremo es el bufete del partido de gobierno. Eso no es bueno para el derecho, para la justicia, para el tribunal, para el poder judicial. ¿Verdad que no es bueno, doctor? Dígame usted No, que... claro que porque no. a ver, yo lo digo, pero la gente no me quiere, doctor. Yo creo que, como tú decías, más que un cambio de cacique, cambio de tribu, lo que hubo fue justamente un cambio de personajes, ¿no? Es decir, se quitaron unas tribus que había y ahora hay unas tribus que las... Unas nuevas tribus. Sí, sí, Son nuevas que tribus. las presiden otros caciques diferentes, ¿no? Ahora, doctor, ¿Usted da clase en la universidad? Sí, ¿En la Facultad de Derecho? sí, ¿Y sí, usted conoció como alumno a Ponte a Ponte? sí. Y a mí me cuentan algunos... Ah, no, Bueno, dejemos esto aquí porque... Ponte a Ponte no es de mi generación. No, pero... Se graduó después. No, pero vamos nosotros a una pausa y ya regresamos. No se vayan, que lo que viene es importante. Oye, yo no sé por qué hay algunos que hacen unos videos que uno no sabe, de verdad. Yo nunca pude saber quién cantaba. Yo entiendo que es Pastor, porque Pastor lo he oído tantas veces en una emisora regional que me tiene pastoreado, de verdad. Pero mire, esa es una canción que Pastor López es Pastor Pérez, pues hubiese dicho Pastor Maldonado. Sí, Pastor. Es más normal. Es que me acordé de Pastor, porque antes de venir para la emisora, cuando venía para la emisora, vi un choque. Pastor Eidra. Vi un choque. Entonces resulta que han querido acusar a Capriles de plagio. No, Capriles fue el que creó esa canción. Lo que pasa es que la canta Pastor, porque esa es una canción que crea Capriles enseguida. Cuando le dice a Tibisay mentirosa, sí. Eres mentirosa, engañas a los hombres. Entonces, claro, tiene que hablar metáfora Capriles, pero ciertamente, rápidamente la montó Pastor López, como estaba a estar en Maracaibo el 16. Pastor la montó rápidamente y nosotros, claro, el video lo hizo Mario con Andri y Emanuel y le hicieron el video más. Mira, aquí hay un sacerdote de la religión yoruba que nos escribe, dice que de la religión yoruba, la mal llamada santería, dice que obviamente algunos funcionarios del gobierno le han dado muy mal uso a esa práctica religiosa, ¿no? Bueno,
Dijimos. Ahora, doctor, le preguntaba antes que hay un menú presentado por la Asamblea Nacional con las miras a la salida del presidente Maduro. Está la enmienda, está la Asamblea Constituyente, está el referéndum revocatorio y está la renuncia voluntaria, cosa que es casi imposible. Ese escenario no está previsto y a lo mejor hasta se da tantas cosas que ocurren aquí. Según su punto de vista, ¿cuál es de esas opciones, esas múltiples opciones que presentó la Asamblea, aquella que reúne la posibilidad de pasar por la enorme alcabala en la que se ha convertido el Tribunal Supremo de Justicia? Sí, en realidad todas esas salidas son posibles. Yo particularmente descarto lo de la renuncia, porque la renuncia es un acto volitivo, un acto voluntario, que no se puede imponer, que no se puede exigir, y eso le corresponderá exclusivamente al titular de la presidencia. No hay mecanismos para activarlo, salvo pues acciones de calles, de protesta, etcétera, que desborden la posibilidad de que el gobierno continúe. Pero eso sería un acto absolutamente personal. ¿Usted recomienda entonces la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, entre el resto de las opciones que hay, yo particularmente creo que la más idónea es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos por el revocatorio va a quitar el presidente, y seguramente será así porque el ambiente político que hay así parece exigirlo. ¿Usted cree de verdad, profesor, que hay un ambiente que la gente no quiere más, ya no quiere más de Maduro? Bueno, yo creo que todas las encuestas del gobierno y en contra del gobierno, y todas apuntan hacia allí. ¿Usted ha tenido acceso a esas encuestas? Bueno, así como las habrán podido tener ustedes y cualquiera de las que las publican, amigos que tenemos, que conversamos. Y si el gobierno está tan mal como la gente dice y como dicen esas encuestas que usted señala, ¿por qué no decide abrir camino y que haya abrir paso pues, para que otros también gobiernen y a ver si podemos sacar al país de la crisis? Bueno, porque yo creo que cada gobierno tiene sus propias características y a mi parecer este gobierno lo único que intenta es mantenerse en el poder a la fuerza. Yo creo que este gobierno no está interesado ni en solicitar al pueblo colaboración, ni mucho menos ellos hacer nada para recobrar la electricidad, el agua, ¿por qué cree usted que se quiere quedar en el poder a la acceso? fuerza? Porque no está en el poder con el propósito de hacer las cosas bien, de mejorar. Y bueno, porque tú eres un hombre decente y tú lo harías así. O sea, que usted cree que el gobierno es un gobierno indecente. Indecente, un gobierno forajido, un gobierno que voy no a- acata Ahora, si usted leyes, que no respeta poderes. Si usted calificaría este gobierno, nosotros hemos discutido mucho cómo calificar. Francisco lo llama un gobierno no democrático. Y yo digo que es un gobierno dictatorial, en el sentido clásico del término. Exacto. Si usted calificaría, ¿cómo lo calificaría usted? Un gobierno autoritario militarista, porque para nadie es un secreto que detrás de Maduro pues hay una cúpula militar que no es toda la Fuerza Armada. Pero un gobierno autoritario militarista no es democrático. Claro, y es que yo estoy claro en que no ¿Y lo lo es, otro? porque si lo fuera, entonces respetaría la autonomía de los poderes, respetaría la autonomía de la voluntad del pueblo, respetaría las leyes que no lo hacen. ¿Usted cree que quien gobierna es Maduro? No, yo creo que Maduro es un instrumento del régimen. Sí. Es un régimen que Es decir, fíjense que, mire, en miras a lo que puede ocurrir para transitar por otros caminos. Yo creo que el reto de la oposición, en este caso de llegar al poder, no solamente es liquidar, sería un término que a lo mejor puede ser mal interpretado, no solamente este régimen autoritario, sino el régimen autoritario, es decir, que nunca más volvamos otra vez a transitar por un camino parecido. Bueno, yo creo que eso solo es posible cuando la participación política y la integración de los poderes se hace de manera plural, porque muy seguramente si nosotros cambiamos esto por otro gobierno, del color que sea, y tienen una mayoría absoluta, y se pierde el control del gobierno, y se pierde el equilibrio de las fuerzas políticas, Va a volver a transitar por un gobierno autoritario. Vamos en unos años a estar en algo ¿Cuáles igual son o parecido. ¿Cuáles son las bondades de la Asamblea Nacional Constituyente que usted dice que Sí, justamente, más que eso, las debilidades de un revocatorio, yo lo veo inviable, porque yo creo que si bien el presidente Maduro es un problema, no es el único problema. Entonces yo creo que no se trata de sacar del gobierno ¿Y quién al convocaría presidente. la Asamblea Nacional Constituyente? Tendría que constituirse una asamblea popular originaria
y lo prevé, un 15% del REP, del Registro Electoral Permanente, puede convocar una ¿Y quién asamblea. certificaría que ese es el 15% del registro electoral permanente? El CNE. Y el CNE no estamos de acuerdo que es un trípode en el que se monta el gobierno para seguir haciendo de... Sí, pero si nosotros en vez de llevar un 15%, llevamos un 30%, llevamos un 40% que se puede reunir fácilmente, eso será muy difícil de combatir. Y yo creo que además de tomar acciones de las que están en la Constitución, eso hay que combinarlo con un poco de calle, con un poco de agitación popular, porque de lo contrario yo creo que esto no va a tener éxito. Adolfo Suárez en la Asamblea Nacional Española decía que el futuro no está escrito porque quien lo escribe es el pueblo. Exactamente. Eso está muy bien, pero yo quiero decirles a ustedes algo que tengo en la prensa y quiero compartirlo con el profesor Urdaneta, afortunadamente con nosotros aclarándonos algunos aspectos sobre los cuales la gente siempre pregunta. Pero en Notizulia, portal de noticias del Zulia, aparece una información que yo no sé, la voy a dar así, pero voy a llamar a la persona que aparece acá para que me cuente. No me sorprende que funcionarios del gobierno venezolano estén inmersos en hechos de corrupción mencionados en los documentos filtrados en los Panama Papers. Lo que sí me sorprende es que en esos documentos se encuentren connotados opositores que tanto critican al gobierno. Entre ellos, el padre José Palmar, quien estaría manejando una asociación de beneficencia llamada Hijos del Zulia, abierta en el 2008 con un capital de $18 millones. Me supongo que los feligreses deben estar contentos, señaló el periodista venezolano Rafael Poleo en su columna Corto y Profundo contra el sacerdote el zuliano José Palmar. Según las palabras de Poleo, el párroco de la iglesia Guadalupe en Sierra Maestra estaría involucrado en el escándalo mundial de los paraísos fiscales. Aquí pudiéramos quedarnos callados. Pero no nos vamos a quedar callados. Yo tengo la información, pero no nos vamos a quedar callados. No, pero lo que digo es lo siguiente, si nosotros hemos sido críticos de todas estas cosas, claro. ¿Qué es lo que pedimos? Mira, Macri en Argentina fue acusado de tener empresas offshore en sus inversiones, y él ha dicho que su padre, Imanol Arias, uno de los más prestigiosos actores españoles, manifestó lo mismo. El señor Messi, que es lo mismo que Lionel Messi, también dijo lo mismo. Y así por el estilo se han ido desmarcando de las cosas. Ahora, Poleo es un periodista acucioso. No sabemos hasta hoy que Poleo tenga enfrentamientos con el padre Palmar. Pero decir estas cosas obligan al padre Palmar convoque una rueda de prensa y explique, ¿verdad? Si los tengo, no los tengo. Es decir, porque esos papeles, lo que está en esos papeles es verdad. En esos papers. En esos papers. Entonces lo que sale es que el padre Palmar, si tiene, no, ya no hay tiempo con nosotros, pero si tiene tiempo el padre Palmar que convoque, porque es que esto, bueno, no es que le va a quitar su condición de opositor, porque uno no se pierde, pero como... Y tampoco su condición de sacerdote. No, pero lo que sí es cierto es que las debe aclarar. Claro, tiene que aclarar. ¿Qué es lo que yo digo? Mira, todo aquel que se ha señalado injustamente... Mi nombre aparece en los papers toilet. Paper toilet, tu nombre. Mi nombre. Tu nombre se está borrando de la prueba de mi barca. Sí. ¿Ah? Mi nombre aparece en los papers toilet. Ahora, yo tengo que aclarar que yo estoy allí. En los papers toilet estoy allí. No, pero es verdad. El único paper donde llama la atención que este portal que es zuliano lo coloque allí. Sí, y yo lo que digo es, mira, yo lo vengo sosteniendo, que allí van a aparecer personas de distintos signos, con ideologías diferentes, con cuestiones. Y lo que tiene que haber es que cada quien explique, porque yo lo que he dicho es, si yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que sospechaba de tener fortuna, y él aparece en los papeles esos de Panamá. Oye, yo le voy a reclamar primero ¿por qué no te metió a ti? ¿Por qué lo oculta? Pero después yo tendría que dudar y le preguntaría, mire, ¿qué pasó con esto? Me dice, mira, es que yo tengo esos papeles ahí, pero soy testaferro de Ender Arena. Ok, perfecto. Pero lo que no puede quedarse es que uno, como uno es un hombre honesto, como uno es un hombre de toda la vida honesto, entonces por ese motivo, eso es mentira. Porque el gobierno siempre dijo que con los primeros papeles de Wikileaks era mentira. Los usaron para acusar a la oposición y a los opositores externos. Pero una vez que aparecieron ellos, dijeron que eso no servía. Entonces,
La dejamos allí y que el padre Palmar, a quien voy a llamar claro, sea quien lo aclare. Que lo aclare él. Yo lo aprecio mucho al padre Palmar. Ahora, incluso te digo una tenía cosa. intención de invitarlo a que conversara con nosotros en la pata al colibrí. Sí, por ejemplo, lo que hace Messi, lo que hace Macri, lo que hace el otro, que son gente que ha tenido mucho dinero toda la vida porque se lo han ganado con el sudor de su frente. Perfecto, ese es su dinero. Y a lo mejor tratan de trampear un poco a sus respectivos estados para no pagarles impuestos. El problema es cuando funcionarios públicos o funcionarios que tienen que velar por el dinero de otros lo hacen pasar como suyo y lo meten en los... Eso sí es deplorable, porque ya eso tiene otro nombre. Pero, y lo que hay también es que observar que hay veces la mala intención también está presente claro, en muchas de estas cosas, ¿no? Y de pronto ahí van a aparecer personas que nada tienen que ver. O sea, no hay una manera más fácil de enlodar a una persona que haciéndola aparecer aun cuando no tenga nada que ver. Ahora, cada quien tendrá que defender su situación y aclarar la situación respectiva. De pronto ahí cualquiera de nosotros podemos aparecer en cualquier momento. Por supuesto. Lo que pasa es que si ven mi cuenta corriente se dan cuenta que yo no estoy metido allí. No creas, a lo mejor. No, yo lo que afortunadamente el profesor Urdaneta es abogado también, sí, y sabe que las palabras a veces condenan, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo, los contextos condenan. Hace 3 días están matando a Jessy Chacón y todavía yo no sé si está viva. Bueno, hay una periodista que dice que ella reta a Jessy Chacón a que haga un periscope para demostrar que él no está muerto. Por eso, entonces no sabemos. Hace 3 días que está muerto y está vivo y no sabemos. Cuando a mí me llaman el día lunes, me dicen, mira, Jessy Chacón murió, yo vi dónde murió en tal parte. Pero dicen como me lo dicen temprano, pero yo no le hice caso, pues parece una tontería, ¿no? Pero después insiste la persona, es muy de mucha credibilidad, y yo entonces, bueno, lo que hago es llamar a un amigo en Miami y decirle, mira, en Estados Unidos no van a ocultar información de ese tipo. Le digo, mira, yo tengo esta cuestión aquí y quisiera mañana dar un tubazo con esto. ¿Tú me podrías hacer un favor? Y me dice, sí, como no, ¿qué es lo que quiero que haga? Mira, vete a este hospital, dirección, tal, búscalo y tú certifica que ahí murió Jessy Chacón. Me dijo, cuando entró donde tenía que preguntar, le dijeron, aquí ese señor nunca ha estado hospitalizado, por lo menos con ese nombre. Entonces todavía me quedó la cosa, ¿no? Y dije, pero ¿dónde debe ser Jessy Chacón? Porque Jessy Chacón seguramente donde se hubiera ido a operar es en Cuba. Yo creo que no, porque allá se iba a ir la luz. No, ahí en el CIMEC no se va nunca la luz. Se va la luz en el hospital universitario de Maracaibo. Pasa lo mismo con el asunto de la doble nacionalidad. ¿Qué es lo que corresponde aquí? Enseñar su parte de nacimiento. Mira, pero vamos a consultar al profesor. ¿Qué cree usted que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa con esas? Porque constitucionalmente no se puede ser presidente de un país si tiene doble nacionalidad. Sí. Pero explíquenos bien cómo es eso. Bueno, mire, la constitución nuestra en Venezuela dice que no puede ser presidente de la República quien tenga una doble nacionalidad. Entonces aquí lo que se discute es que o el presidente Maduro nació en Colombia o por otro lado que es hijo de colombiano. Porque el problema está en que si se llegara a demostrar que él nació en Venezuela, lo que nunca se ha negado es que su mamá es colombiana. Y resulta que la Constitución de Colombia dice expresamente que la nacionalidad colombiana se adquiere o por nacimiento o por lo que los abogados llamamos el jus sanguinis, en este caso por ser hijo de colombiana o colombiana. De manera que no es colombiano simplemente porque nació allá, sino porque es hijo de un colombiano, en este caso su mamá. Entonces, él puede demostrar, yo nací en Venezuela, aquí está mi partida de nacimiento, pero él tendría que demostrar también que oportunamente, cuando cumplió 18 años, él renunció a la nacionalidad que adquirió de pleno derecho por la Constitución Pero colombiana. No es lo mismo que si él, por ejemplo, en vez de renunciar, pidiera, él no pidió... Es que no la tiene que pedir, porque es un derecho que le da la Constitución. El simple hecho de ser hijo de colombiano lo hace colombiano. Pero él podía ir a Colombia a los 18 años y solicitar un pasaporte. Claro. Es igual que si un niño nace aquí en Venezuela y nunca va al registro civil, nunca tendrá cédula, pero ¿quién va a negar que es venezolano si nació aquí? Lo que es indocumentado. Es un venezolano, entonces quiere decir que puede haber venezolanos indocumentados. Los hay. Los hay. Claro, sobre todo hay mucho indígena, mucha gente que está en la frontera, en las zonas rurales, que nunca son presentados en el registro civil. Hay muchos venezolanos civil. en el exterior que se fueron muy pequeños, que no tienen cédulas venezolanas. Exacto. Y están indocumentados porque el consulado no les da cédula. Ahora digo yo, pero no tiene el presidente que pedir, si él no pide la nacionalidad, él nació en Venezuela, si él no pide la nacionalidad, nunca hizo uso de esa nacionalidad, ni le interesó. Pero ha debido renunciarla si no la quería Pero poseer. no es un tecnicismo.
No. Es decir, Porque se adquiere porque la propia ley... Está constitucionalmente contemplado, ¿no? Claro. Es lo que tendría que demostrar es, yo nací en Venezuela, aquí está mi partida de nacimiento, mi acta de nacimiento, y mi mamá era colombiana, pero yo renuncié a esa nacionalidad antes de ser presidente. Ahora, y él puede ahora, es decir, pues aquí todo se puede. Puede pedir la renuncia, puede decir yo renuncio a la nacionalidad colombiana y ponérsela con... No, porque tuvo que haberlo hecho antes de ser electo. Y además en Colombia, tuvo que haberla pedido a Colombia. Claro. Y en Colombia no tiene que ser antes de haber sido electo. Ya él fue electo con la condición que tenía. O sea que es el que procede. Yo le leí en estos días en un ese trabajo. caso sí, se demuestra eso sí. Yo le Él leí- tendría que demostrar la renuncia. ¿Y el Tribunal Supremo qué cree usted que haría ahí en este caso? Bueno, no, la elección sería nula y todos los actos que él habría ejecutado serían nulos también, porque es ilegítimo. Yo leí en estos días un artículo que escribió el doctor Luis Mayor Torres. Toro. Y entonces Toro señalaba, primero que él considera que el debate con Maduro no es precisamente que sea o no venezolano. Eso dice que lo que ha hecho el gobierno de Maduro con el chavismo y con todas esas cosas son tan atroces en sus palabras que lo otro es una tontería. Es un tecnicismo, pero que tiene fundamento. Claro. Ahora bien, él decía, lo que le entiendo yo es que él decía que quien tiene que demostrar que Maduro es colombiano son los que lo acusan y no el presidente. Usted me dice que yo soy colombiano, entonces pruebe usted que yo soy colombiano, porque la carga de la prueba está en manos de los que denuncian. Con simplemente llevar la constitución vigente colombiana, que dice que el hijo de colombiano o colombiana adquiere directamente la nacionalidad colombiana, y yo le muestro el acta de nacimiento de su mamá o algún documento que fehacientemente demuestre que su mamá es de Colombia, ya con eso yo estoy sentando que es colombiano. Luego él tendría que demostrar que yo renuncié a esa condición. El presidente reconoció en una entrevista que le hicieron en un canal internacional que su mamá no era colombiana ni venezolana, sino fronteriza. Pero yo entiendo que si al ser venezolana, hubiera dicho venezolana. Cuando dijo fronteriza es porque él sabe que nació en la frontera, pero otro en mi casa hay un jardinero que es guayú y él dice que él es binacional. Claro. Sí. Mira, el caso es que el gobierno mismo se ha enredado en esta cosa, porque hay 5 lugares distintos de nacimiento del presidente Chávez, el presidente Maduro. 5. El Valle, La Pastora, La Candelaria, Los Chaupas. De cualquier lugar nació. Incluso Bielba Mora dice que nació en Rubio, creo que es, en una población del Táchira. En Ocaña. En alguna parte del Táchira nació Bielba Mora. Entonces ellos mismos se han enredado, presentando, como usted dice, el documento donde dice yo renuncié antes de tener 18 años, a los 18 años a la nacionalidad colombiana tendría, pero yo creo que ese documento no lo tiene. No, yo creo que eso no existe. Mira, aquí tengo una cuestión de Rafael Poleo. Nada sé ni he dicho sobre Padre Palmar. No hago periodismo de denuncia, hago análisis. Ese corto y profundo es apócrifo. Bueno, fíjate. Bueno, justamente de lo que nosotros estábamos hablando al principio. A mí me extrañaba Que, eso. claro, a mí también me extrañaba, pero fíjate tú que hay alguien con interés. Pero con el Padre Palmar nada más, nosotros somos víctimas todos los meses. Una cosa increíble nos pasa. Una cosa que tenemos que ir a denunciar a la Fiscalía, porque todos los meses en el CENIATA nosotros nos hackean la cuenta del CENIATA y nos ponen como morosos de unas deudas que nosotros jamás en nuestra vida podemos haber acumulado. Y vamos al CENIATA y nos arreglan el asunto, y todos los meses alguien va y lo hace. Entonces, con la cuenta de Poleo dice aquí, mira, nada sé ni he dicho sobre el Padre Palmar, no hago periodismo de denuncia, hago análisis, ese corto y profundo es apócrifo. Repito que es forjado, falso, el corto y profundo donde aparezco haciendo acusaciones contra el Padre Palmar, para que vean que es importante, que la mentira tiene patas cortas. Y además hay estilos que son fáciles de imitar. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero este portal de noticias lo coloca, y es lo que yo quiero resaltar es que justamente el portal de noticias debería de inmediato tratar de llamar a Poleo, tener a Poleo allí y preguntarle, ¿usted escribió esto? Porque es que esto es una discusión que nosotros hemos venido tratando de dar, en el sentido de que las redes informan, pero también desinforman mucho. ¿De acuerdo? Como Sí, usted pero decía, hay redes irresponsables, claro, porque como un usted periodista antes de publicar una noticia de ese calibre debería verificar su veracidad. Si es responsable, pues.
Y en circunstancias como estas son es Sí, muy difícil. sí, Hay veces que uno lee pero- una nota, dice, la estoy leyendo la nota de tal periódico, esto está así, y después a uno lo llama la policía. ¿Qué fue lo que Sí, dijiste? sí, pasan. Ayer Arenas leí una nota sobre un caso que ocurrió en el sur del lago, y entonces una vez que lee la nota, bueno, la lee, yo confieso que yo estaba atendiendo una llamada telefónica y no estaba, estaba en la cabina, pero estaba atendiendo la llamada telefónica. Y luego nos damos cuenta que un organismo del Estado llama a la emisora solicitando información acerca de que si nosotros habíamos dicho, ¿qué clase de organismo del Estado puede ser aquel que no va a la fuente primaria, que es la grabación que está allí, que diga, mira, aquí dijeron esto y esto, y además dijeron que, ellos dijeron que los... Entonces, es que a veces uno no comprende de qué se tratan todas estas cosas. Pero lo digo y lo pongo de manifiesto que el portal de noticias de donde yo tomé la información debe de alguna manera o quitar la información O disculparse. O disculparse. O disculparse. Exactamente, pero no se disculpan porque eso es que les quita credibilidad. No, señores, no les quita credibilidad, porque se trata de que están dañando la reputación de un señor Claro. que es un opositor, pero y colocan en palabras de Poleo y no son capaces de ir a averiguar si es verdad que Poleo dijo eso, porque es muy grave lo que se está afirmando. Miren, con respecto a los sucesos de abril del año 2002, yo le recomendaba a Arenas un artículo que escribió Alfredo Mesa, 5 cuestiones sobre el 11 de abril, porque hay todavía mucha información que uno cree que la conoce y no la conoce, y sobre eso opina. Sí, señor. Sigamos, profesor, que usted lo hemos puesto nosotros acá en una clase de esa que a Arenas le encanta. Bueno, retomando el asunto del que del- hablábamos del- del vamos a hablar del revocatorio, foro. yo particularmente considero que el revocatorio no es una salida idónea, porque el revocatorio pudiera estar encaminado y ser exitoso en cuanto al cambio del presidente. Pero el problema es que, si bien Maduro es parte del problema, no es el todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un nuevo presidente y atado de mano? Porque todo el resto de los poderes constituidos quedarían tal cual como están. Tendría el mismo TCJ, tendría el mismo CNE, tendría todo igual, el mismo poder moral. Entonces no va a poder gobernar. Es una crisis de Y la ingobernabilidad. constituyente refundaría el Estado venezolano de nuevo. ya Esa es la marchándonos. ventaja de la constituyente. Ya marchándonos porque se nos fue el tiempo. El evento es mañana. El evento es mañana jueves 14 a las 4 de la tarde. Es un evento abierto al público, a toda la comunidad, para que escuchen los planteamientos de los constitucionalistas. Perdón, ya me tengo que despedir, profesor. Antes invitaba mucho al colegio de abogados a Herman Escarrá. Pero les voy a decir lo siguiente. Aquí me dice Gilbert desde San Fernando de Apure, y saludo, porque no están hoy en Global TV 65.com. Está otro programa. Es que ustedes también nos van a hacer lo mismo a nosotros. Nos vamos y regresamos mañana.